Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en un convento y fortaleza. Fue un convento que fue hecho por los españoles en 1605 en la parte más alta de Cartagena, casi 150 metros, y al mismo tiempo hicieron parte de la muralla protectora militarmente, pues, en ese tiempo. Así que súper bacano, se ve de todos lados en Cartagena. Les puedo hacer un videito de esto, no lo pierdan, que está súper interesante, muy bacano. Así que ahí nos vemos al final. Chao pues. ¿Cómo se llama? Andrés Pedrosa. Listo. Andrés Pedrosa de Aquí en el barrio Nariño. El barrio Nariño es el que está en la parte de abajo de la montaña. El taxista me recomendó, y mucha gente en Cartagena, que no subiera a pie, así que les aconsejo también que cojan un taxi o algo para que lo suban, porque puede ser peligroso supuestamente ahí. No vi nada raro ni me consta nada, solamente les digo lo que me dijeron, así que si están de vacaciones pues ya saben que tienen. Aquí empezamos a tener una vista panorámica de Cartagena y del mar y de la bahía, ¿no? La última parte de la subida no hay casas y, como ven, no hay nadie caminando tampoco, porque es bastante estrecho. Así que por ese lado también les aconsejo de no irse a pie. Y por último, hay 13 cruces subiendo, que quiere representar el Vía Crucis de Jesucristo hasta ser crucificado, pues. Y por aquí llegando ya se alcanza a ver algo de la popa, y aquí es el parqueadero. Aquí es cuando ya empiezas a ver toda la gente que está aquí subida y todo. Cuando vas subiendo la montaña, estas cruces representan hay 13 cruces, el Calvario de Jesucristo. Y está justo aquí, miren, que vamos para allá, pues. Bueno, y aquí llegamos, para que den una idea. Entrar vale 14.000 pesos. Siempre traigan cash colombiano, no traigan dólares, que les sale más caro. Así que este es, y por aquí empezamos. Los niños valen 12.000 pesos. Uy, vamos a dar una vueltica por aquí, ¿cómo se ve? Muchas personas no lo saben, lo estaba leyendo en internet, inclusive el taxi que me trajo no lo sabía, que parte de esto era todavía de la defensa. Esta parte de atrás es de la defensa militar, o sea, el convento como tal, el que vamos a visitar, está allí, pero desde aquí tenían parte. No era tan importante como el castillo de San Felipe o el otro, pero miren, ahí está el castillo de San Felipe, que ahí se ve muy bien. Y está la ciudad amurallada. Y vean toda la ciudad amurallada allá al fondo, vean, ahí se ve bien. Y esta era como la última esperanza de Cartagena, según los españoles, pues. Aquí no se puede volar, el aeropuerto está justo detrás de aquí, así que no hay tomas de dron. Entonces, para que se den una idea, este era el convento, que se den una idea, y al otro lado era la estructura militar. Todo esto era militar, habían como 2 anillos militarmente. Aquí es donde colocan pues todas las torres de siempre de los celulares y todo, porque es la parte más alta, es casi 150 metros más alta que toda la ciudad. Y véanlo ahí, no puede volar, ¿sí ven? El dron tan lindo que han hecho ahí. Imagínense que si hoy en día se ve así de bien, imaginen los españoles cuando no había, hace 500 años, que no había edificio ni nada, entonces podían apuntar y saber quién venía, cómo venía y toda la cosa. Miren esta belleza de bahía. Parece otro pedazo de muralla ahí, vean. Ahorita la hacer como la otra cámara.
Mira lo que les decía ahorita, parece otro pedazo de murallazo ahí. Y si seguimos para allá, está el puerto de Cartagena oficialmente. Ahí es donde llegan los barcos grandes a traer turistas del Caribe y todo. Aquí está la carga. Y allá está el otro pedazo de Cartagena. Y si seguimos hacia la parte derecha está la ciudad amurallada. Vean la ciudad amurallada y el castillo de San Felipe justo allá. El castillo de San Felipe está como en el continente, digámoslo así, pero la ciudad amurallada está como en la bahía. Bacanísima esta vista. Bueno, y de ahí venimos y ahora vamos a conocer Convento Santa Cruz de la Popa, así se llama, pero todo el mundo le dice la Popa. Así que vamos a dar una vuelta a ver. Padres Agustinos, en el siglo XV. Esto se empezó a construir en 1605. Step. Anyways, in 1984, that's why when you walk around, you will see so many shops, stores, restaurants, boutique, hotels, boutique, all this in the area. It's a mix of a residential area houses in the old town. La Virgen de Candelaria es la patrona de Cartagena. Acuérdense que toda esta ciudad está como parte en la UNESCO ya, como parte de la herencia mundial. Bueno, aquí está la capilla y después de lo que les acabo de mostrar vamos a entrar a la capilla que está aquí, están dando como un tour. Miren, capilla. Wow, miren qué bonito. Coming through. And in the Miren el paisaje, dicen que hay muchos pedazos originales de todo lo que se hace aquí, inclusive el altar. Eso no es pintura, sino que es oro de 24 quilates. 2nd of February, celebration of the biggest festivity, religious festivity of Cartagena. That day, thousands of people, the day of celebration, 2nd of February. Now, many people. Aquí el Papa bendice la Virgen de Candelaria, como les decía ahorita, y vuelven ellos a partir de 1965. Estos son los personajes que han estado aquí, que han venido a visitar desde el principio de la historia hasta el presidente. Después de la iglesita, lo que les acabo de mostrar de quién había venido, está la sacristía. Es otro cuarto aquí. Me imagino que son cosas originales de lo que hicieron aquí y todo, miren. Exvotos marianos. Bueno, y de aquí salimos otra vez y entremos a esta segunda parte. Miren, hay como una cruz aquí en la entrada. Hay una iglesia chiquitica aquí. Mírenlo. Ahí se ve muy bien. Eso me imagino que todo es oro igual que la otra. Miren cómo está. Miren el patio tan chévere. Súper, súper.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que les decíamos, el coso ahí donde venden el segundo café mejor. El otro en Caldas, todo por aquí. Y está Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y está pues todo. This way, please. De aquí salimos a la otra cuarto, digámoslo así, y muestran unos mapas anteriores. Miren España como se veía, vean. Wow. Miren todo esto, vean, puros mapas anteriores. Y hay un cuartico aquí donde hay coronas. Miren lo bonito que es esto desde el piso, la popa. Miren los billetes de Colombia, los anteriores. Hay de Brasil, hay de Chile, Estados Unidos, de Cuba, de Finlandia, wow, Trinidad, Tobago, Nigeria, Francia. Aquí está el baldaquil, que es esto, que tiene 4 columnas y todo esto empezó a hacerse desde el siglo XV, en todas las basílicas y todo. Así que ahí lo tienen, el que había aquí. Estas son las campanas originales que estaban en el templo desde 1605, imagínense eso, ahí están. Y están pues las escrituras en las Biblias que tenían aquí. Bueno, y saliendo del cuarto de aquí los billetes, vean esta lámpara que hay aquí tan berraca. Wow. Supuestamente también aquí vemos una de las cocinas antes, como cocinaban aquí. Algunas ollas y algunos artefactos que se encontraron aquí. Ya les salgo por ahí que eso es puro... miren esto, el piano que hace rato no lo tocan. Y cosas que se dejaron aquí, lámparas, máquina de escribir, teléfono y todo. Pero aquí miren, ya es puro precipicio. Si lo ven bien, espera, lo saco. Miren, el aeropuerto está allá. No sé si alcanza a ver la pista, pero no puede volar aquí. Miren ahí la laguna. Y miren el resto de Cartagena. Esperen, la saco por aquí. Y lo mismo por aquí, miren. ¿Se acuerdan del cuarto donde estaban los billetes, todo eso que acabamos de dar la vuelta? Es que ya se fue un poquito de gente, estaba esto lleno. Entonces vamos a darle una vuelta al balcón principal de aquí. Miren, vean, no te separes de la cruz de Cristo, pues ella nos viene la vida y la salvación. Así está escrito. No es que no sepa leer, pero miren qué chévere. Y vean cómo se ve esto por fuera. Miren lo que les decía ahorita, ahí se ve claramente el aeropuerto. Así que, wow. Venga, le hago un acercamiento que hay un puente súper bonito también. Miren, ese colegio que está allí es donado y hecho por Shakira al lado del aeropuerto para esa comunidad. Así que hasta aquí está la muchacha. Gracias, Shakirita. No tenías que hacerlo y lo hiciste. Miren el aeropuerto ahí, claramente se ve. Por eso por aquí no se puede volar con dron para nada. Miren el puente que hay al fondo. Eso es larguísimo y como entre ciénagas. Así que súper bien esto. Wow, qué chévere. Y esto es una ciénaga aquí en la parte de atrás supuestamente. Así que así se la muestro. Ahí está pues el colegio que le acaba de volar. Está el aeropuerto. Y está el puente allá al fondo. Vamos a ver si soy capaz de acercarlo sin moverme mucho. Y véalo, allá está. Miren los dos aviones ahí para despegar ya.
Ustedes saben que a mí me gustan mucho los aviones. ¿Ya vieron el otro video del show en Montreal? Para que lo vean, en Mirabel. Mira. Bueno, ahí debe estar esperando el ok de la torre para poder arrancar. Ya el otro le acomoda detrás, ya no tiene nada de tráfico enfrente. Así que vamos a verlo despegar rapidito. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Alcanzan a ver las turbinas? Se fue. Y el otro también de una se acomoda, vea eso, de una. Bueno, y ahí tiene lo que hay para arrancarse ya en las turbinas. Es como más grande, les cuento. Sí, más grande, miren que el otro ya estaba arrancando, ahí apenas está subiendo. Bueno, y de aquí salimos otra vez hacia el cuarto. Mira el cuarto que vimos y todo, así que sigamos le dando la vuelta a esto. Chévere porque ya se mermó la gente un poquito, había demasiada gente ahorita. El convento de Santa Cruz de Popa, miren, desde antes y todo, vean cómo se veía una vista de frente. Vean la gente. Supuestamente cuando suben los santos en Semana Santa, suben todo eso con los santos y todo, así que es un convento todavía que funciona. Vean, aquí está todo, vean. Estas partes de aquí eran donde eran las partes militares. Este era el convento como tal, y miren que está en todo el borde. Lo que vimos ahorita. De todas maneras vamos a salir ahorita a este patio. ¿Ok? Y miren por dentro lo que está mostrando, que es esto que está aquí. Miren, es esto que está aquí. Entonces le damos la vuelta a eso. Dice 400 años, pero fue 1606, o sea, hasta 2006, ya aún mucho más. Miren, aquí está la historia completica. Miren, en 1821 el Congreso lo abandonó, lo hizo sacar y todo. En 1961 solo había ruinas. Y en el 61 hasta el 65 fue la restauración. Por eso les decía lo del Papa, que lo volvió a traer después de 65 años. Miren, aquí todo se volvió a arreglar y todo. Y aquí cuentan un poquito pues de toda la fundación y todos los santuarios, el regreso de los agustinos, el 4 de marzo del 61. Bueno, pronto unos buenos 65 años, lo leí muy rápido. Pero miren qué chévere las tomas aéreas, sobre todo esta está muy chévere. Pero miren el aeropuerto aquí, vean. Por eso es que uno no puede volar por aquí. Bueno, esta no sé cuál es realmente, pero pues hay fotos y todo esto. Quién sabe dónde será esta. Posada de San Agustín, eso debe estar en Bogotá, en Candelaria. Está fundada en 1604 también, muy bonita, se ve, wow, hay que ir. Y miren que por aquí todo está cerrado, pero ahorita vamos a salir a ese patio, ¿vale? Sigamos pues nuestro camino. Acabamos de salir de ese que acabo de ver, pero quiero ir a la fuente del centro, que después se me olvida hacerla y no la veo. Me imagino que aquí tenían agua, de aquí sacaban agua, ¿eh? Siempre tenían. Vieron que en el castillo también había uno, el castillo de San Felipe.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad, explíquenme eso pues. Vean la foto, está bacana. Vean todas estas piedras en las paredes que uno no, hay veces no las lee por el mal coso, pero están explicando de uno de los padres más importantes, y al final cuando ya terminó se fue a retirar al desierto. Miren, aquí está toda esa parte de Cartagena. Es Cartagena. Miren aquí estamos, la parte más alta, 150, aquí está el aeropuerto, aquí está el castillo de San Felipe, y por acá estaría la ciudad amurallada. Todo esto por aquí. Miren esta foto. Mira, aquí advierten que por favor no vuelen ahí. La vista panorámica que les mostré ahorita, que me parece una de las mejores tomas. Pero es que el aeropuerto está muy cerca. Vea la leyenda del Cabrón, vea. Ahí explica más o menos qué es, pero realmente es como adorar pues los animales y toda la cosa. Y aquí vamos al balcón principal del otro lado, que no tiene como salida. Acuerden que esto ya está el peño aquí. Así que vamos a dar una vuelta. Uf, miren esto. Aquí se ve claritico todo. Todo lo, ya más o menos lo he mostrado con la vuelta que hemos hecho. Miren la ciénaga ahí, toda la cosa. Wow. Ustedes sí saben qué es esto, ¿no? Esto es un pararrayos. Mírenlo. Esto es un pararrayos por sí. Y miren la pista. La escuela de Shakira que les mostré ahorita. Y aquí está. ¡Wow! Esto es muy impresionante, les cuento. Vamos al segundo piso. Eso es muy importante en el día de hoy, en el mundo. Piensa siempre bien de los demás, no pienses siempre mal primero. Dale la oportunidad. Este es el segundo piso, pues, y miren el balcón ese. Acuerden que aquí ya no hay salida, se los acabo de mostrar. Es solamente ventanas, que realmente con la reja y todo no se ve mucho, pues. Pero para que se den una idea. Y aquí ven lo religioso, es que este convento todavía es activo. Así que a Semana Santa supuestamente sacan los santos y toda la cosa, así que muy bacano. Y vean foticos, pues, y cosas ahí como de decoración. Pero aquí se acaba realmente hacia arriba, aquí no, ya no podemos subir. Esas son las escaleras que subimos ahorita, así que sigamos el camino. Aquí está el balcón que hicimos ahorita, aquí está la subida del segundo piso que se las acabo de mostrar. Aquí está la parte central y vamos a ver si a la meta das la espalda, no llegarás a alcanzarla. San Agustín. Vamos a ver qué sala es esta. Ah, están todos los vestidos. Todos los vestidos. No creo que sea algo que les interese mucho. Bueno, a mí no. ...1998... Este cuadro representa cuando bajaron de la cruz a Jesucristo. Como les decía ahorita, la Virgen de Candelaria es como la patrona de Cartagena. Así que ahí hay fotos de eso y todo. Y vean lo que les decía, acuérdense que esto es activo todavía. Entonces mire cómo bajan las estatuas y todo a Cartagena. Que es chéverísimo esto. Así que chévere porque pues todavía es activo, ¿no? Acuérdense que los españoles hicieron esto en 1605, pero también hicieron parte de murallas aquí de protección. Era el último recurso de los españoles por si eran atacados. No, demasiado chévere. Claro, todo el segundo piso es de los religiosos, de los curas y todo, o sea que ahí no se puede subir. Pero al menos se lo muestro. Bueno, muchachos, y con esto me despido. Espero les haya gustado mucho el video. Yo no conocía esto, me encantó realmente. Y la panorámica pues de esto y todo es increíble. Aquí está todo Cartagena. Así que si quieren venir o están aquí, vengan, que vale la pena y no es muy caro, vale 14.000 pesos solamente.
Así que ahí nos vemos, pues que estén bien, chao.